Pues hermanos, buenos días de nuevo a todos. Que Dios nos siga bendiciendo en este tiempo que resta en la enseñanza de la palabra de Dios, para que podamos llevarnos todos pues una porción de maná de aquel que Dios nos está preparando para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, hermanos, quiero compartir referente a algo que fue un compromiso para mí hace mucho tiempo. Específicamente va camino de 35 años, en el que un día tuve que ponerme serio con el Señor porque mi vida no funcionaba y aparté un tiempo especial ahí de unos 15 días para buscar en el desierto al Señor, porque mi vida no marchaba como debería de marchar como cristiano, y entonces yo buscaba una solución, una respuesta para mi vida. Yo buscaba un cambio y yo le hacía muchas preguntas al Señor, porque ya sabéis que las respuestas que muchas veces uno tiene son carnales y no sirven. Entonces necesitamos pues hablar con el Señor, dejar que el Señor, como nos dice el profeta Oseas, nos lleve al desierto a hablar a nuestro corazón. Y ahí, cuando estamos lejos de todo, el Señor es cuando puede hablarnos. Porque cuando estamos influenciados por tantísimas cosas que forman o han formado parte desde que nacimos, es como si dijésemos que todas estas cosas son tan escandalosas y nos hablan tan fuerte que la voz de Dios no podemos escucharla. Entonces es como que estamos siempre en el mismo lugar. Somos cristianos pero sin fruto, somos cristianos pero sin cruz, somos cristianos pero sin obediencia, somos cristianos sin buena obra y somos cristianos que de alguna manera no agradamos a Dios, sino que vivimos en la práctica del pecado. Puedes imaginarte qué tipo de cristianos somos así. Y entonces yo, buscando el rostro del Señor, en un momento, yo le dije al Señor: Señor, ¿cómo quieres que sea mi vida? Señor, ¿qué quieres de mí? Porque renglón seguido, cuando el Señor nos contesta qué es lo que quiere de nosotros, pues lógicamente tenemos que depender de Él. Si Él nos exige o nos pide que vivamos de una manera, puedes estar seguro, querida iglesia, que Dios te va a apoyar, te va a fortalecer, que Dios va a ir delante, que Dios va a ir combatiendo contra tus enemigos. Como el Señor le dijo a Jeremías: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Y esto, cuando lo vamos experimentando día tras día el cristiano, es una gloria. Y leyendo la palabra de Dios, hermanos, a una petición que yo vosotros luego la leéis, yo voy a hacer parecido a como ha hecho Dani esta mañana. Yo la respuesta la obtuve en Deuteronomio capítulo 10. Y para aquellos que quieren saber el título del mensaje, el título es: ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de ti? Como este es el mensaje que yo hago, el mensaje es: ¿qué pide Dios de mí? En Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12, dice así, está en sobrenombre en negrita encima, dice lo que Dios exige. Pero el versículo 12 dice: ahora pues, iglesia de Archena, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora pues, Silverio, ¿qué pide Dios de ti? Ahora pues, Isaac, ¿qué pide Dios de ti? Ahora pues, Daniela,
qué pide Dios de ti. Posiblemente, si tú le dices al Señor en esta mañana, Señor, ¿qué pides de mí? Y se lo pides de corazón, tu vida, a pesar de que no esté mal, aún cambie para mucho mejor. Si se lo pides al Señor de corazón, si tú le pides a Dios de corazón y le dices, Señor, yo quiero que me digas de una forma personal qué es lo que pides de mí, cómo quieres que yo sea, cómo quieres que yo ande, pues Dios te va a contestar esto que un día Dios le pidió a Israel, porque Israel no andaba en los caminos del Señor. Y entonces el Señor, ¿verdad?, le dijo que me temas, que andes en todos mis caminos, que me ames y que me sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, cuando enfatizo todo esto y me pongo a ver lo que el Señor quiere de mi vida y quiere de la Iglesia y quiere de cada uno de nosotros, pues aparecen, hermanos, formando globalmente 5 palabras que son claves para mí. La primera es una palabra que la sociedad necesita, pero es que nosotros la necesitamos, debemos de tenerla constantemente en nuestra vida y debemos de practicarla. La primera palabra es respeto. ¿No habéis escuchado muchas veces que se ha perdido el respeto? Pues sí. Pero en todo lo que nosotros hemos leído, ahí aparece entre líneas la palabra respeto. Aparece también la palabra reverencia. ¿Cuántas veces, verdad, hemos dejado de reverenciar? La palabra reverencia va de la mano con la palabra de temor, con la palabra de amar, de actuar, de obedecer. Reverencia, reverenciar. Temor y reverencia también es una palabra que en la Biblia van de la mano, también con la palabra servicio. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Las personas que en esta mañana aquí están y son personas de autoridad, que hay alguna, sabrán lo importante que es la palabra reverencia. Sobre todo cuando tenemos personas que son cargos que están por encima de nosotros. Tenemos jefes. Yo pasé un año en el Estado Mayor de la Armada. Sí, este que veis aquí. En el Estado Mayor de la Armada. Y yo hablaba con el general, con los almirantes, con los cabos, con el comandante, y aprendí a vivir en sujeción, en sometimiento, en respeto, en reverencia ante tales personas que Dios me dice que me someta, que reverencie, que respete. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que es muy importante que estemos asociados con esto. También cuando vemos, Señor, estas frases que he leído, aparece también la palabra admiración. Porque un día el Señor aparecerá para ser admirado en aquellos que hemos creído, en aquellos que Dios ha hecho esa obra gloriosa. Esto aparece en 2 de Tesalonicenses 1, del versículo del 5 en adelante. Puedes leerlo ahí. Aparecerá para ser admirado por aquellos que recibieron el testimonio. Pablo lo está diciendo en aquellos que habían recibido la palabra de Dios en medio de gran tribulación y se convirtieron en imitadores de Dios. Y Pablo llega a decir, porque además termino, hermanos, conociendo vuestra elección. Me doy cuenta por la situación, por lo que estoy viendo, por lo que estoy oyendo, por lo que estoy viendo de vuestras vidas, que de verdad vosotros habéis elegido al Señor y Dios ya os había elegido a vosotros. Ha sido algo recíproco, porque se ha cumplido la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo llegaron predicando el Evangelio por aquella zona y ellos en medio de gran oposición y tribulación recibieron al Señor, creyeron. Y dice la palabra en la primera carta, en el versículo 9 y 10,
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a Jesús, a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Y esto fue, ¿verdad?, algo que Pablo lo dice porque estaba viendo cómo las personas se habían convertido de verdad a Dios y sus vidas eran absolutamente distintas. La otra palabra que aparece, aparte de respeto, reverencia y admiración, es la palabra sumisión. La palabra sumisión es una palabra que va de la mano de todas estas cosas que el Señor nos ha dicho. Porque si el Señor nos dice que tengamos temor de Él, que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, aquí aparece esta palabra, el someternos. Una palabra que en la sociedad ya es esta palabra no la quiere la sociedad. Pero nosotros, hermanos, hemos de tener señal de sujeción, señal de autoridad sobre nuestra vida. Y Dios, hermanos, incluso, aunque esta sociedad esté tan moderna, fijarse como en la palabra de Dios en Primera de Corintios, aún Dios utiliza una palabra de sujeción para nuestras mujeres que se cubran con el velo. Eso es una señal de autoridad, sujeción. Y cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y estamos en su presencia, todas estas cosas tienen que ser el deleite de nuestra alma. Y hemos de hacerlo con gratitud y reverencia a Dios, con un servicio pronto, con un ánimo especial, para que no apaguemos ni contristemos al Espíritu de Dios. Y la última palabra que va a enfatizar todo, es la palabra que va a implicar de verdad si amamos a Dios o no, es la palabra obediencia. La palabra obediencia es la que va de la mano de amar al Señor. Jamás podremos decir que amamos al Señor si no le obedecemos. Todo lo contrario, el Señor Jesucristo lo dejó bien claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el que guarda mis mandamientos, este es el que demuestra que me ama. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pues bien, como he dicho como introducción, hermanos, yo le he dicho al Señor, Señor, ¿qué pides de mí? Tú has de decirle esta mañana al Señor, Señor, ¿tú qué pides de mí? ¿Qué me pides a mí? El Señor te va a responder, yo quiero que me temas, que andes en mis caminos, quiero que me ames y que me sirvas con todo tu corazón. Pero el Señor quiere realidad, porque mira, cuando vamos a Malaquías, en el capítulo 1 y versículo 6, y empezamos en el primer tema, el temor, dice la Biblia, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Pregunta a Dios, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor empieza a hablar. Van a ser 7 cosas que Dios va a decir contra la casa de Israel, que decían que no, e incluso mentían a Dios en la cara, y que cuando Dios les decía, vosotros no me honráis, ellos decían, sí, nosotros sí te honramos. O cuando el Señor decía, vosotros me habéis robado, ellos decían, ¿en qué te hemos robado? Eso no es verdad. Así que este no es mi tema de esta mañana, pero ya lo dejo ahí como un devocional para la iglesia de Archena, para leer esta semana tranquilamente el libro de Malaquías, que es muy sencillo, ya que tiene solamente 4 capítulos y es corto pero muy directo, y podréis meterse en este tema del que yo estoy hablando, porque Dios pregunta, ¿dónde está el temor que me ha de tener mi iglesia? ¿Dónde está el sometimiento? ¿Dónde está el respeto, la reverencia? ¿Dónde está esa admiración que deben de sentir por mí, la sumisión? ¿Dónde está? Todos conocemos que Proverbio 1:7 nos dice cuál es el principio de la sabiduría, y es el temor del Señor. Y directamente, con unas connotaciones finales, aparecerá en 4 sitios. En Proverbio aparece 2 veces, también aparece en el Salmo 110 y aparece también en Job 28:28. Esto es como un ejercicio para después, y vamos ahorrando
un poco de tiempo para poder desarrollar aquello que he venido a preparar. Como ahí está en la palabra de Dios, después lo vais buscando. Pero el principio de la sabiduría, si tú quieres que Dios te tenga por un hombre sabio, una mujer sabia, una iglesia sabia, responsable, madura, lo primero que debe de haber en tu vida es el temor del Señor. Mirad, en Primera de Pedro, y es uno de mis versículos que yo suelo emplear mucho cuando enseño, porque es muy bueno. En Primera de Pedro, hermano, leemos lo siguiente, en el capítulo 1 y versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo, en el temor del Señor. La Biblia nos dice también en Hechos de los Apóstoles que las iglesias cuando empezaron iban creciendo fortalecidas en el temor del Espíritu Santo. Mirad, después de un mensaje de purificación, de santidad que Pablo hace a la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, cuando somos exhortados a no unirnos en yugo desigual con los infieles, el Señor nos da una promesa muy grande y es de que Él quiere vivir con nosotros, quiere tener comunión con nosotros, quiere habitar entre nosotros como quien, como el Señor, como el que tiene la autoridad. Y nosotros hemos de ser reverentes ante nuestro Dios, porque la Biblia nos dice en Filipenses que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y esto, hermanos, únicamente se puede conseguir si nosotros nos sometemos a Dios, a sus preceptos y a su palabra. Entonces, en 2 de Corintios 6, como he dicho, que es del versículo 14 en adelante, termina englobándolo en el capítulo 7 y versículo 1, diciendo lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. Entonces, debemos de limpiar nuestra vida. Vamos viendo en las Escrituras, Dios nos va hablando y nos vamos dando cuenta qué cosas son las que agradan a Dios para vivir en ellas, qué cosas son las que no agradan a Dios para dejarlas. Porque Dios está limpiándonos. El Señor Jesucristo empleó un capítulo entero en esta enseñanza, a través de Juan, capítulo 15, donde vemos limpieza, obediencia y permanencia para dar fruto, más fruto, mucho fruto. Otro ejercicio que tenéis, hermanos, para compartir en otro devocional, Juan 15, tan importante. La palabra de Dios, hermanos, nos va a ir diciendo todas estas cosas. Como he mencionado antes, en Hebreos capítulo 12, el autor a los hebreos nos exhorta a servir a Dios con gratitud en nuestros corazones, con temor y temblor, guardando siempre esa reverencia ante nuestro Dios, que es tan grande, tan poderoso, santo, incomparable, como debe de ser así. También la palabra de Dios, hermanos, nos dice en Filipenses capítulo 2, y es un pasaje, creo que tiene una vital importancia por lo que dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De aquí podríamos decir muchas cosas, pero quiero decir unas pequeñas connotaciones. La salvación que Dios nos ha dado es una salvación absolutamente limpia, santa, transparente. Pero ¿por qué dice San Pablo que hemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Porque si nosotros vamos diciendo por la calle que somos salvos, que el Señor murió por nosotros hace 2000 años, pero somos unos ladrones, pero somos unos afeminados, somos unos adúlteros, somos, yo qué sé, puedes imaginarte lo que quieras. Esa salvación al final termina ensuciándose. ¿No habéis escuchado algunas veces la expresión, si este va al cielo, yo voy seguro que antes que él? Y esto se le ha dicho de personas que son cristianas evangélicas. Yo lo he escuchado más de una vez. Si este va al cielo, no te preocupes que nosotros vamos. Porque la gente no entiende. Entonces la gente entiende de lo que ve. Y si te ve la gente andar mal,
El fruto se conoce, el árbol se conoce por su fruto. Entonces, si tú das un mal fruto, si tu vida está sucia, si eres un desobediente, si tú, por ejemplo, como padre de familia tratas mal a tu mujer, le gritas, le empujas, la tratas mal, le hablas soeces a tus hijos, si no tienes respeto, si no eres un ejemplo, tu salvación está manchada, tu vida está manchada. Tu vida no tiene sentido de que vayas diciéndole a la gente que eres un cristiano, porque eres una persona digna de no admirar, de no pisar por donde tú pisas. Entonces el Señor nos habla de esta realidad para que tengamos temor reverente en nuestras vidas, hermanos. Y la Biblia nos va a decir en Efesios que nos sometamos todos los unos a los otros en el temor de Dios. Todo esto al final desemboca en un andar correctamente, como el Señor, ¿verdad?, nos dice: quiero que andes en mis caminos. No solamente que podamos decir, bueno, el Señor nos dice: Carmelo, quiero que me temas, quiero que me reverencies, que me respetes, que tengas admiración de mi vida, de mi obra, de mis hechos, que te sometas y obedezcas. Dios nos está diciendo, hermanos, también que andemos en todos sus caminos. Porque si somos cristianos hemos de andar en todos sus caminos. El versículo primero que quiero emplear se encuentra en Gálatas. Gálatas, hermanos, capítulo 5. El mejor andar que podemos hacer es el andar en el Espíritu. Versículo 16. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que si vamos diciendo, como he dicho anteriormente, que el Señor está en nosotros, que el Espíritu Santo está gobernando nuestra vida, hemos de andar, hemos de demostrar, hemos de llevar a la realidad aquello que muchas veces pronuncia nuestra boca. Hace años había un hermano que decía, no recuerdo quién, que en el culto donde más se miente es en el culto de comunión. Porque muchas veces ahí donde le decimos al Señor: Señor, tú eres para mí todo, Señor, yo por ti lo hago todo, Señor, tú me compraste y yo, Señor, mi vida es para ti. Pero luego cuando salimos a la calle, o viene el lunes, como ya no vemos la presencia de Dios, por así decirlo, como ya no estamos en este tiempo tan especial de comunión, acompañados en la iglesia, y es como si dijésemos que ya Dios, no lo decimos, ni sabemos, ni decimos, y no somos conscientes de que no sea así, pero muchas veces la realidad, lo que quiero decir que la realidad es otra. Y nuestra vida, mañana lunes, si Dios lo permite, tiene que ser una vida tan santa y tan consagrada como hoy. Y tenemos que levantarnos con la misma admiración, respeto, reverencia, sumisión, con el mismo anhelo de poder servir a Dios, de andar en sus caminos, de esforzarnos por Él, de empezar, por así decirlo, la semana de trabajo, que la semana empieza hoy domingo, pero la semana de trabajo generalmente para el calendario normal empieza mañana, de vestirnos de toda armadura de Dios, como dice Efesios. Y tener siempre en nuestro corazón y en nuestros planes el agradar a Dios, el hacer su obra, el servirle, el glorificarle, y que Dios nos salvó, hermanos, como dice Romanos capítulo 6, versículo absolutamente fundamental para nuestra vida, y versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y qué bueno que hayamos venido hoy a recordar lo que el Señor hizo por nosotros, porque eso nos está diciendo que tenemos que andar en vida nueva, en novedad de vida, en el poder del Espíritu Santo, de la mano del Señor, en la fe del Señor, como decía Pablo. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne lo vivo en esa fe, lo que es mi vida ahora. Y con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
O como dice en Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Así que en nuestra vida, hermanos, tenemos que centrarla de esta manera. Romanos nos lo expresa, que es el Evangelio a los cristianos. Romanos 13, hermanos, también nos dice en el versículo también 13, andemos como de día honestamente. Y entonces nos dice en qué cosas no. No en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia. La Biblia nos va a mostrar también de una forma negativa cómo no debemos de andar. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 3 nos dice que no andemos como antes andábamos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho ese andar que andábamos en los gentiles. Y menciona allí varias obras de esas sucias, que apagaban, que entristecían y que nos llevaban al infierno. En Efesios capítulo 4 y versículo 17 también nos dice Pablo en esa exhortación: así que esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si realmente habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Y sigue diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es una forma de decirnos, así no andéis como los otros gentiles que aún no se han convertido y siguen viviendo en el pecado, en la práctica del pecado. O como nos dice 2 Tesalonicenses 3:6, que no andemos desordenadamente como aquellos que no habían entendido muy bien el Evangelio y se habían convertido en unos holgazanes que ya ni trabajaban ni nada, eran carga para todos. Y Dios dice, esto es andar desordenadamente. No tenéis que andar así. Y otro versículo también muy importante, en Efesios 2, que los primeros 3 versículos, después del primero de decirnos el Señor que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Nos dice que vosotros anduvisteis en el pasado viviendo conforme a las corrientes de este mundo. Vuestro Dios era el príncipe de las tinieblas. Entonces, así no tenemos que andar, hermanos. Nuestro andar debe de ser totalmente distinto. Un andar santo, un andar que glorifique a Dios siempre. Y como nos dice, hermanos, Colosenses capítulo 1 y versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para con toda piedad y honestidad. ¿Cómo dice que tenemos que andar? Como es digno del Señor. En Efesios capítulo 1 también nos dice que andemos como es digno de la vocación con que Dios nos llamó. En Colosenses también, hermanos, nos sigue diciendo en el capítulo 2 y versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Como he dicho antes, aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a ir perfeccionando. No podemos soltarnos de la mano del Señor. Nuestro andar siempre tiene que depender de Él. Pablo también dice a la iglesia de Colosas que hemos de andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Una vida de consagración, de respeto, sumisa a Dios. Una vida con el Evangelio como una antorcha encendida, llamando, ¿verdad?, como decía nuestro hermano Antonio Moya cuando se ha levantado a compartir, denunciando el pecado del mundo con reverencia ante Dios, pero anunciando las buenas nuevas de salvación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volvamos al principio. ¿Qué nos pide Dios? Que le amemos, que andemos en todos sus caminos, que le sirvamos. Hermanos, servir a Dios es un privilegio, pero también es un mandamiento. Nosotros no estamos en este mundo para servirnos a nosotros mismos. Nosotros estamos aquí para servir a Dios. Lo primero que el Señor hizo fue servirnos a nosotros. Lo hemos mencionado ya varias veces esta mañana. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Y hemos de servirnos los unos a los otros
dice la Biblia, por amor. Hay un pasaje que es realmente el que toca toda nuestra vida y que muchas veces algunos hermanos se quedan sorprendidísimos, ¿no? Sobre todo estos que llegan y nacen de nuevo en un principio y empiezan a andar en los caminos del Señor. Nos muestra Juan capítulo 13, hermanos, versículo 1 del 3 a 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. ¿Y qué hizo el Señor? Aquí lo tenéis, leedlo después. El Señor empezó a servir a sus discípulos, a mostrarles una enseñanza grandísima. De alguna manera, para poder lavarle los pies a los discípulos, el Señor estaba como arrodillado. Es la mejor posición, porque si estás así erguido, no, como diciendo aquí estoy yo, no sirve, ¿no? Entonces estás de rodillas. No hay lugar más hermoso que estar de rodillas a los pies del Señor. No sé si a ti te ha pasado, hermano. La posición más cómoda que yo me encuentro siempre es de rodillas. Me pongo de rodillas y lloro en mi cama y clamo al Señor y le alabo y le honro y le glorifico y no me levantaría nunca. Porque estoy viendo al Señor sirviéndome a través de la misericordia. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué nos iba a rogar Pablo? Por las misericordias de Dios. Pablo se da cuenta que ha sido recibido a misericordia. Señor, no soy digno de ser llamado apóstol, he perseguido a tu iglesia, te he perseguido a ti. Señor, he matado en tu nombre, he hecho tantas cosas. Por las misericordias de Dios. No salgas de tu casa nunca, sin la misericordia de Dios. Como te salgas lleno de orgullo, lleno de corazón, diciendo ya verás tú, me las va a pagar, estás equivocado. ¿Sabes lo que dice el hermano del Señor, Santiago? En la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Y tenemos que apelar a esa misericordia. Nuestro servir es misericordioso, sirviendo a Dios de corazón, con gozo, con alegría. No podemos servir, nos dice la Escritura, a dos señores a la vez. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora pues se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. 1 Corintios 4, 1, 2. Téngannos los hombres por servidores. ¿Qué ven en ti las personas, querida iglesia? ¿Qué ven en ti? ¿Qué ven en ti? ¿Ven que eres una persona de respeto, de obediencia, sumiso, reverente? ¿Te identifican con el Señor, con su obra? ¿Con qué te identifican? ¿Únicamente te identifican porque eres un trabajador normal? ¿O hay una parte en la cual te identifican porque has pasado tiempo con el Señor, porque hablas como aquella criada que en aquel patio dijo, sí, este es uno de ellos, habla como ellos, estaba con ellos? Antes de que Pedro dijera, no, eso es mentira, yo no lo conozco, eso no es verdad, yo no he estado nunca con ellos, si quieres juro y maldigo, que no lo conozco. Lo identificaban, este es uno de ellos. ¿Y a ti cómo te identifican? ¿O te avergüenzas de ser cristiano evangélico? ¿O te avergüenzas de ser un hijo o una hija de Dios? ¿O escondes su palabra? ¿O eres como aquel que estuvo un año en la mili y alguien le preguntó y le dijo, ¿qué? ¿Cómo te ha ido la mili? Me dijo, estupendamente, nadie se ha enterado que soy cristiano. ¿Qué? ¿Has estado un año en la mili y no has predicado el evangelio? ¿Has tenido la oportunidad de estar con un capitán y no le has hablado del evangelio? ¿Has tenido la oportunidad de conocer a tanta gente y no le has hablado del Señor? ¿Pero qué año te acabas de perder? Hermanos, que mi capitán me repasaba los versículos. ¡Qué bendición! Que me permitían quedarme en la oficina del Estado Mayor para estudiar la palabra de Dios. Nadie podía quedarse ahí. Y yo tenía las llaves del Estado Mayor, hermanos. Era mi casa. Algunas veces no sabemos lo que tenemos. No tienen vino, madre mía, qué desastre. Mujer, ¿qué tienes conmigo? A ver si ahora tú que me has parido no vas a saber lo que tienes conmigo.
Qué triste cuando Dios nos dice en su palabra, los que tenían la ley no me conocieron. Qué pena. Mirad, en Romanos, capítulo 1, encontramos lo siguiente, del 4 en adelante, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Archena, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estamos, hermanos, llamados a ser obedientes en todas las naciones. Le preguntamos al Señor, ¿qué pides de mí? Él te diría, necesito que seas un cristiano obediente. Fíjate, el autor a los Hebreos utiliza una expresión que dice en cuanto a lo que el Señor padeció, aprendió la obediencia. Él fue probado en todo, minuciosamente, porque todos estaban contemplando ¿a quién? Al primer Adán, que nos la hizo parda, pero el segundo Adán no la hizo parda. El segundo Adán fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue tentado en todo, fue probado en todo, fue maldecido, escupido, azotado, de todo, pero jamás pecó. El Señor fue obediente y merece que nosotros seamos de tal palo, tal astilla. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1. Que a nadie difamen. Pedro nos dice que hemos sido elegidos en Dios Padre y en santificación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con el Espíritu de Dios, con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. 1:14, como hemos visto, todo el tiempo de nuestra peregrinación hemos de andar obedeciendo a Dios con temor y temblor. Y al final, ¿verdad?, lo que cuenta es si somos obedientes o no. ¿Por qué causa fue el rey Saúl, entre tantas cosas, desechado? Porque no obedeció al Señor. ¿Se agrada tanto Dios de que hagamos muchas cosas? No. Al final, hermanos, tenemos que vernos en Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles, y los has hallado mentirosos. Pero no has desmayado por amor a mi nombre, y has trabajado arduamente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de donde has caído, vuelve a hacer las primeras obras y arrepiéntete. ¿Tú no ves ahí el signo de obediencia? Porque no obedecemos. Y se trata de obedecer a Dios, de agradar a Dios, hermanos, de admirarlo, de glorificarle, de someternos. Y al final, hermanos, aquella palabra de que el pueblo se tenía que humillar prevalece ante todo, porque muchas veces pensamos que haciendo muchas cosas para Dios es lo que vale. Una de las obras de arte más grandes que se han hecho jamás a vida y por haber fue el templo que David hizo para Salomón. Posiblemente no se haya hecho nunca jamás, sin contar al Señor Jesucristo, una obra más grande que hizo David. Entre Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas puedes verlo, todo lo que se hizo, todo lo que se empleó. Pero cuando mismo termina David la obra, no se podían abrir las puertas aún. Y el Señor le dice, vale, esto lo entiendo. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, piedras preciosas, además de mi tesoro particular he reservado tantos miles y miles para que no haya escasez, para que la obra de Dios llegue a todos los pueblos, porque tú eres excelso sobre todo, etcétera, etcétera. El Señor le dice, vale, ¿y si ahora yo envío a la langosta y no envío lluvia y esto es una catapombe? Porque si mi pueblo no reacciona, yo no voy a reaccionar. ¿Y qué le dice el Señor?
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se apartaran de sus malos caminos, y se convirtiesen, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Al final, todo lo globaliza las 5 palabras. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se apartaran de sus malos caminos, y se convirtieran de todo corazón, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su vida, su tierra, su iglesia, su familia. Esta es la realidad. Hemos de andar en el Señor. Hemos de tener temor reverente por nuestro Dios. Hemos de amarlo con todo nuestro corazón. ¿Qué nos dice la Biblia? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por los caminos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las atarás en tu mano como una señal y las escribirás en tu mente como un frontal. Dios, su temor, su palabra, su reverencia, su obediencia. Esto es lo que necesitamos, querida alma, para serle a Dios agradable. Nuestro Dios, gracias por esta mañana. Que te hemos podido glorificar, Señor. Dios mío, si has visto en nuestro corazón alguna vanagloria o algún orgullo de corazón, míranos a través de la sangre que tu Hijo derramó. No nos tome en cuenta que aún estamos, Señor, en este camino de aprendizaje, en este camino de santificación hacia la perfección que decía el Salmo 101, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ten misericordia, Señor. Te bendigo, Señor. Bendigo esta nuestra iglesia de Archena. Bendigo a mi pastor, a su casa, a todo su equipo, Señor, de gobierno en la iglesia, a cada uno de los que aquí nos reunimos, Señor. Te ruego que bendigas Archena, el testimonio de tu pueblo, el testimonio que damos para que muchas personas se puedan arrepentir de sus pecados y convertirse a ti. Así te lo pedimos de corazón, dándote gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.